Bien, hoy vamos a trabajar con lo que sería la sección 2.7, si no me equivoco, ¿sí? Que tiene que ver con la resolución de ecuaciones no lineales. Ay, qué feo que estoy escribiendo. Bien, entonces, los tipos de ecuaciones que vamos a ver nosotros hoy es ecuaciones polinómicas, ¿sí? Vamos a ver de distintos grados, o sea, polinomios de distintos grados. Y otro tipo de ecuaciones son las racionales, ¿sí? Vamos a trabajar con esos dos tipos de ecuaciones. Obviamente existen un montón más. En el libro tienen detallado también ecuaciones con valor absoluto, pero esa no la vamos a trabajar, ¿sí? Y tampoco va a entrar en el examen, ¿no es cierto, Mateo? ¿Cuál, Timoteo? Las de valor absoluto no entran en el examen, ¿no? No, 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 no entra. Bien. Son las más fáciles encima, pero bueno, para que no sea tan largo, porque si no, 10 horas rindiendo. Bien. Antes de entrar de lleno con la resolución de ecuaciones polinómicas, vamos a ver un teorema, que ese teorema es el que nos va a ayudar en dicha resolución, ¿sí? Y la idea en la resolución de las ecuaciones polinómicas es aplicar ese teorema, ¿sí? Vamos a ver que hay ejemplos donde por ahí podemos hallar más fácil la solución, ¿sí? Pero la idea va a ser esa, usar este teorema porque recordemos que el objetivo de toda esta unidad, de la unidad 2, es factorizar, ¿sí? Ustedes estuvieron trabajando con Mateo los 6 casos de factoreo. Entonces, cuando vayamos al momento de la evaluación, ¿sí? Lo que queremos ver es que ustedes puedan probar que saben factorizar, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con ese teorema. Ese teorema se llama o recibe el nombre de teorema del factor cero. Bien. Esto sería básicamente algo parecido a lo que estuvimos trabajando con ecuaciones de primer grado, ¿sí? Cuando antes de ponernos nosotros a resolver una ecuación de primer grado, una ecuación lineal, recuerdan que vimos una propiedad, que era la propiedad, a ver si alguno se acuerda el nombre, ¿Puede repetir, profe? ¿cuál era la propiedad que usábamos para aplicar operaciones elementales o algebraicas en las ecuaciones de primer grado lineal? ¿Propiedad uniforme, creo que era? No. Bien, sí. Bien, esto va a ser parecido, o sea, este teorema nos va a ayudar en la resolución de ecuaciones polinómicas de grado general, por así decirlo, eh, y es lo que vamos a usar para hallar dicha solución. Bien, entonces vamos a empezar diciendo, eh, si el producto de dos números es igual a cero, entonces eh, vamos a decir así, al menos uno de los factores es igual a cero, ¿sí? Entonces, este es el enunciado de forma coloquial. Vamos a verlo en símbolos.
Vamos a suponer que tenemos dos números, cualesquiera, P y Q, ¿sí? Estos dos números se están multiplicando, ¿sí? Tenemos el producto de dos números. Y esto es igual a cero, ¿sí? Ahí. Entonces, si pasa esto, va a pasar que o bien P es igual a cero o Q es igual a cero, ¿sí? Al menos uno de ellos va a ser igual a cero. Y vamos a verlo con un ejemplo sencillo, con números, antes de pasar directamente a las ecuaciones. Vamos a suponer que tenemos el producto de... a ver, ¿qué puede ser? Es que está de forma general ahí. Bien, vamos a suponer que tenemos el producto de 3 por A. Y decimos que esto es igual a cero. Entonces, para que se verifique esa ecuación, ¿sí? Es decir, a ver, que este término sea igual a este otro, ¿qué tiene que pasar? Que en el primer miembro de esa igualdad también obtenga cero, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos dos números. Tenemos el número 3 y el número A. Entonces, ¿qué pasa? Al menos uno de ellos debería ser cero para que ese producto me dé cero, justamente, ¿sí? Entonces, fíjense, 3 igual a cero o A igual a cero, ¿sí? En este caso vemos que 3 es distinto de cero. Pero A va a ser necesariamente igual a cero para que se verifique la ecuación, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener que sí o sí tener acá 3 por cero para que en el primer miembro se verifique que es igual al segundo, ¿sí? Para tener esto, 3 por cero igual a cero y que el resultado de ese producto sea cero igual a cero, ¿sí? ¿Se entiende entonces qué es lo que enuncia ese teorema? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Bien. Entonces, esta herramienta, por así decirlo, es lo que vamos a usar en la resolución de ecuaciones de grado, perdón, ecuaciones polinómicas, ¿sí? Entonces, vamos a poner así. Ecuaciones polinómicas. Bien. Las ecuaciones lineales que nosotros estuvimos trabajando, es decir, a por x más b igual a c, ¿sí? Estas ecuaciones del tipo lineal son ecuaciones polinómicas en donde el grado es uno, ¿sí? Entonces, el grado es uno. A ver, si yo tengo el siguiente polinomio, más c, más c igual a d. Ya se acaba la reunión. Bien. ¿Podrían decirme de qué grado es esa ecuación? De grado Oh, 2. De grado 2. Grado 2. ¿Sí? Y en general, bien, estas son ecuaciones. Es decir, que si analizamos un polinomio, ¿sí? De esta forma, vamos a suponer a sub n, x sub n, más a sub n menos uno, x n menos uno, más, y así sucesivamente, a sub uno,
x más a sub 0, ¿sí? Bien, lo que escribí acá es un polinomio de grado n, ¿sí? En donde el coeficiente es distinto de 0, ¿sí? Vamos a poner acá polinomio de grado n. ¿Y por qué escribo esto de acá? Porque nosotros vamos a trabajar ahora con ecuaciones polinómicas, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar lo que es un polinomio, ¿sí? Y en este caso, podemos tener polinomios en donde el grado puede ser 1, puede ser 2, puede ser 5, ¿sí? Y así vamos a ir trabajando, ¿sí? Con distintos grados de polinomios, ¿sí? Esta es la forma general en donde el polinomio es de grado n, ¿sí? Decir de grado n quiere decir que ese n es un valor arbitrario. Em, bien, esto que escribí acá, yo, a sub n, ¿recuerdan qué nombre recibe? Creo que lo dije ya. Este factor que acompaña a la variable de mayor grado, ¿qué nombre recibe? Coeficiente principal, ¿no es? Coeficiente principal, ¿sí? Bien. ¿Y por qué tiene que ser distinto de cero si yo tengo un polinomio de grado n? O sea, Para que no dé cero. claro, ¿qué pasa si es cero? El coeficiente principal es el más grande, es decir, el término que tiene el índice más grande. Por ende, si el coeficiente es cero, el índice no sirve, porque no hay nada, esa variable no existe. Claro, ¿y qué pasa en ese caso? Si es cero, Todo el polinomio es cero. no. Se toma lo que es el... ¿Qué pasa con el grado del polinomio? Ah, es un grado menor o el que le sigue. Claro, puede que sea un grado menor. O no sabemos acá en este caso porque está en general, ¿sí? Pero si llega a ser cero y los demás no, entonces voy a tener un grado menor, ¿sí? Es por eso que si yo digo, yo tengo un polinomio de grado n, entonces el coeficiente principal necesariamente tiene que ser distinto de cero, porque si es cero no voy a tener de grado n. ¿Se entiende a lo que iba? Ahora sí. Sí, sí, profe. Bien. Eso a modo de repaso. Vamos a empezar entonces a trabajar con un ejemplo de cómo resolver esto. A ver si puedo agregar otra hoja. Ahí. Bien. Un primer ejemplo que vamos a trabajar es con un polinomio de grado 2. Vamos a poner ejemplo 1. Vamos a suponer que tenemos la ecuación x al cuadrado más 3x igual a menos 9 menos 3x. Bien. En esta unidad, en la unidad 2, no va a ser necesario que nosotros escribamos el paso a paso de lo que vamos haciendo acá al costadito. Vieron que nosotros íbamos escribiendo, sumando miembro a miembro, tal cosa, restando miembro a miembro, tal cosa. Eso no va a ser necesario en la unidad 2. ¿Qué va a ser necesario que aclaren, sí? Si usan algún caso de factoreo, eso sí va a ser necesario. Que en este caso, ya me adelanto un poco, pero vamos a usar casos de factoreo también para hallar la solución, aparte del teorema que vimos al principio. Bien, ¿qué se les ocurre acá? Factor común. Bien, antes de aplicar factor común, me convendría tener el polinomio en un miembro, ¿sí? Es decir,
lo que voy a hacer acá es estos términos del segundo miembro, escribirlos en el otro término. X al cuadrado más 3x más 9 más 3x igual a 0, ¿sí? O, sumando miembro a miembro, 9 más 3x. Bien, ahora voy a agrupar los términos semejantes. Y miren qué pasa acá. X al cuadrado, tengo 3 más 3, 6. 6x. Más 9 igual a 0. Ahora sí, fíjense, en un miembro tengo un polinomio y en el otro tengo un valor numérico que en este caso es 0. Eh, entonces, fíjense de qué grado es este polinomio. Bueno, eso ya De lo podía grado ver, 2. de grado 2, ¿sí? Y fíjense qué pasa acá, en cada término. ¿Hay algún caso de factoreo que yo pueda aplicar? ¿Puedo aplicar el primer caso? ¿Hay algún factor común? No, bro. Trinomio, profe. A ver, Claro, trinomio. trinomio. Bien. No recuerdo cómo lo enseñó Mateo, pero... Creo que era sacar la raíz cuadrada del primer y el Ah, bien, último bien, bien. término Claro, y después de eso multiplicarlo por 2 y tiene que dar el mismo resultado que está en el medio del polinomio. bien. Lo que yo hacía siempre es hacer justamente eso, ¿sí? Fijarse el primer y el último término. ¿Puedo extraer raíz cuadrada en esos casos? Si puedo, lo hago. Voy a tener raíz cuadrada de x al cuadrado igual a x. Raíz cuadrada de 9 igual a 3. Profe, ¿Sí? igual, para sacar la raíz no tiene que ser sí o sí el de los extremos, puede ser de cualquier lado, ¿no? Em, y depende. Pasa que si estamos trabajando con la suma, está la propiedad conmutativa. Es decir, que puede que esos términos sí estén en distinto orden. Pero justamente por esa propiedad también podemos ordenarlo de esta forma, para que Claro, tenga sí, sí, sí. la pinta, por así decirlo, de un polinomio Sí, así. porque yo buscando ejercicios vi que había unos que no Estaban estaban así. desordenados. Claro, Ajá. Bien, entonces lo que conviene ahí es ordenarlo y ver si tengo un trinomio, lo principal, y después sí, ver si puedo extraer raíz cuadrada y obtener un cubo perfecto. dale, genial, gracias. Bien, una vez que yo obtengo estos términos de acá, x y 3, que serían los términos del binomio, lo que tengo que comprobar es si cumplen con la fórmula del medio. Eh, si el término que me queda ahí en el medio, perdón, cumple con la fórmula del binomio cuadrado perfecto. Es decir, 2 por A por B. En este caso, x sería A, es decir, voy a tener 2x y B igual a 3. Es decir, que voy a tener por 3. Y si yo hago la cuenta acá, 2 por 3, voy a tener 6 y x, que me queda ahí. Es decir, que este término, si coincide con este de acá, entonces lo que tengo ahí es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces, continuamos. Si se verifica entonces esta propiedad de acá, esta, a ver, este término se verifica que es igual a este, entonces tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ahí sí está bien. Eh, y entonces a ese trinomio cuadrado perfecto podemos escribirlo como un binomio. A eso es a lo que me refería. Es decir que lo voy a escribir
solamente para que quede claro, ¿sí? X al cuadrado más 6x más 9, ¿sí? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y a esto lo voy a poder escribir como x más 3 al cuadrado, ¿sí? Como un binomio al cuadrado. Entonces, esto a modo de declaración. Ahora continúo con ese renglón de ahí. X al cuadrado más 6x más 9 igual a 0. Bien. Entonces, yo sé que este polinomio, este trinomio, lo puedo escribir como x más 3 al cuadrado igual a 0, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Por este procedimiento que deducimos anteriormente, ¿sí? Ahí aplicamos casos de factoreo y es por eso que podemos decir que este trinomio es igual a este binomio. Bien. Y acá, cuando pasa esto de que de un polinomio pasamos a otra cosa, por así decirlo, aplicando un caso de factoreo, ahí sí tenemos que aclarar por qué caso es que podemos expresarlo de esa forma. Entonces, acá vamos a poner por trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Ah, se me abren cosas raras. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entendió por qué escribí esto de acá? No, profe, yo no entendí, o sea, cómo sacaste el x más 3 al cuadrado. Bien. Vamos al principio. O sea, sí entendí el procedimiento. Ajá. Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso en general del principio. Teníamos esta expresión de acá, ¿sí? El ejercicio ya nos dice, resuelve la ecuación. Entonces sabemos que es una ecuación. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para resolver esa ecuación? Como primera instancia o primer estrategia que usamos, lo que hicimos fue agrupar los términos en un miembro de esa igualdad, ¿sí? En este caso, en el primer miembro, es que yo escribí todos los términos no nulos. Y en el segundo miembro de la igualdad, dejé que esté igualado a cero. Cuando hice eso, resulta Siempre que... que unificar así, tipo unir los dos. Y en el caso de las ecuaciones polinómicas, sí, conviene hacer eso. Bien, una vez que yo hago eso, eh, lo que resulta es que de este lado de la igualdad tengo términos semejantes. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Agrupar esos términos y entonces voy a obtener un polinomio en su forma reducida. En este caso obtuve este de acá. A ver, creo que tengo un puntero acá. Acá, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí ninguna duda de cómo se llegó hasta acá. No, profe, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Bien. Entonces, a partir de acá es que nos damos cuenta que este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Porque fíjense, tenemos tres términos y cuando hallamos las raíces del primer y el último término, obtenemos los cuadrados, ¿sí? Después verificamos que se cumpla también en la fórmula del binomio al cuadrado, que se cumpla, que son iguales estos términos, 6x acá, ¿sí?
Y es por eso que a este trinomio que yo tengo, en el que estoy trabajando en la ecuación, ¿sí? Lo puedo factorizar y escribir entonces como un binomio al cuadrado, ¿sí? Eso es por el caso de factoreo que ya estuvieron trabajando en clases anteriores, ¿sí? Es esto que escribí acá, fíjense. Esto que escribí acá. eh, Eso sería la factorización del polinomio. Sé que este polinomio es igual a este binomio, ¿sí? Por los casos de factoreo que ya estuvieron viendo. Entonces, ahora sí, cuando ya hice todo este procedimiento, ya sé que ese trinomio es igual a esto, es que vuelvo a la ecuación original en la que estaba trabajando y ahí puedo escribir entonces esta expresión como esta de acá, ¿sí? Eso es lo que hice. Una compañera preguntó acá de dónde sale el x y el 3. ¿Por qué lo puedo escribir de esa forma? ¿Sí? Porque fíjate que yo al realizar el trinomio cuadrado perfecto, es decir, calcular estas raíces, estos términos que yo obtengo acá, el x y el 3, serían el a y el b de la fórmula del binomio al cuadrado, ¿sí? Recordemos, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, ¿sí? Ah, ya me acordé, profe. Gracias. Ahí está. Fíjate, en este segundo miembro de la igualdad, acá tenemos un trinomio, ¿sí? Y a ese trinomio lo podemos escribir como un binomio, ¿sí? Es como que resolvemos esta fórmula, pero de manera inversa, ¿sí? Volvemos atrás. Es por eso que eh, concluimos y terminamos en esta expresión que tenemos acá. Bien, ahora sí, ¿podemos continuar? ¿O hay alguna otra duda hasta acá, de lo que hicimos hasta acá? Puede seguir, profe, puede seguir. ¿Podemos seguir? Bueno, bien. Fíjense que tenemos x más 3 al cuadrado, igual a 0. Ese cuadrado me indica que este término se está multiplicando dos veces, ¿sí? Es decir, que yo tengo x más 3 por x más 3, ¿sí? Es lo mismo decir x más 3 por x más 3 que x más 3 al cuadrado. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar a este como P y a este como Q. ¿Para qué? Porque como les dije al principio, nuestro objetivo para resolver las ecuaciones polinómicas va a ser eh, usar el teorema que vimos al principio, el teorema de el factor cero. A ver, por acá, ¿sí? Fíjense, dos números, el producto de dos números es igual a cero. Entonces va a ocurrir esto de acá. Vamos a verlo en el ejemplo. Oh, Dios, toco cualquier cosa yo. Esta página no es esta de acá. Bien, si aplicamos ese teorema, vamos a decir acá, por el teorema de factor cero, ¿qué ocurre? Que x más 3 es igual a cero o x más 3 es igual a cero, ¿sí? P y Q igual a cero. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora puedo despejar x. Es decir,
Porque fíjense, acá tenemos ecuaciones lineales. X más 3 igual a 0, resto miembro a miembro 3 y obtengo en en esta primera expresión que X es igual a menos 3. Y en este caso coincide, ¿sí? Son las mismas expresiones. Entonces también voy a tener que X es igual a menos 3, restando 3 miembro a miembro. Entonces, ¿qué me está diciendo esto que obtuve acá? Que entonces la solución de la ecuación original, esta que está acá arriba, es menos 3, ¿sí? Fíjense que va a pasar esto o va a pasar esto, pero en este caso justo coincide que la X es la misma. Entonces, para escribir la solución de la ecuación, tengo que poner así, miren. S es igual a X que pertenece, y entre llaves voy a escribir el número que obtuve de solución, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo digo que este X, que representa un número cualquiera, real, em, ese X pertenece a un conjunto. Y ese conjunto, fíjense que tiene un único elemento, que en este caso es 3, ¿sí? Porque recordemos que cuando tenemos una ecuación de grado n, podemos tener n soluciones, ¿sí? Creo que eso me lo salteé. Pero si tenemos una ecuación de grado n, tenemos n soluciones. En este caso, como tenemos grado 2, las soluciones que obtenemos son 2. Pero, ¿qué puede pasar? Que esas soluciones sean iguales, como en este caso, ¿sí? Fíjense, tenemos dos soluciones, x igual a menos 3 y x igual a menos 3. Pero justo en este caso son las mismas, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar cuando resolvamos ecuaciones de grado 2? Que tengamos raíces complejas, o sea, soluciones complejas. Pero para lo que nos abocamos, por así decirlo, en este curso, no va a ser necesario que estudiemos ecuaciones de ese tipo, ¿sí? Vamos a intentar, con Mateo, de que las ecuaciones que nosotros les demos no involucren números complejos. Profe, una pregunta. En caso de que tengamos dos elementos diferentes, Ajá, hay que poner los dos, ¿verdad? Dentro de la claro. llave. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, y en ese ejemplo me parece que sí, tenemos dos números distintos. Así que vamos a ver cómo hacemos en ese caso para escribir la solución. A ver, ¿alguien en el chat escribió algo? Ah, Mateo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Y acá me van a ayudar un poco ustedes, porque ahora ya saben. A ver, el ejercicio es el siguiente. X al cuadrado menos x menos 3 igual a menos 3x al cuadrado menos 2x. Bien, entonces, ¿qué hago como primer paso? Igualamos la ecuación a Sumar cero. miembro a miembro. Bien. Vamos a intentar que todos los términos no nulos se encuentren en un miembro de la ecuación. Es decir, que voy a tener x al cuadrado menos x menos 3 y estos términos, menos 3x al cuadrado menos 2x, en este caso los dos son negativos, los voy a sumar miembro a miembro y los voy a pasar para el otro lado, como dicen algunos. Con cambiarle el signo ya está, profe, ¿no? O sea, para pasarlo. Sí, sí, pero a lo que voy es que no es necesario, em, ¿cómo decirlo? No es necesario que lo detallen acá el paso a paso, ¿sí? Claro, sí, sí. Como les dije al principio, solo vamos a detallar si usamos algún caso de factoreo. Y también si usamos el teorema del factor cero. Bien,
Ahora que yo tengo esta expresión de acá, ¿cuál sería el paso siguiente o lo que debo hacer ahora? Simplificar el Unir los polinomio. semejantes. Simplificar. O sea, no. Juntar términos haz independientes, juntar términos iguales sería. los semejantes. Juntar los Términos semejantes, sumarlos, semejantes. restarlos. Bien. Agrupo términos semejantes. A ver, el primer término tiene x al cuadrado. Entonces, ¿qué otro término semejante hay? 3x². 3x al cuadrado. Bien, me fijo con el siguiente. Menos x. ¿Hay algún término semejante? 2x. 2x. Bien. Y el último es el término independiente y vemos que no hay más términos. Bien. Voy a sumar entonces. Voy a tener 4x al cuadrado. Acá. Más x menos 3 igual a 0. Bien, ahora tenemos este polinomio de forma reducida, ¿sí? Yo ya no puedo agrupar ningún otro término semejante. ¿Puedo aplicar algún caso de factoreo? El primer caso, por ejemplo. ¿Puedo aplicarlo? ¿Hay algún factor común? No, No. No, Agrupar términos, o sea, el segundo caso de factoreo, tampoco, porque tampoco. fíjense que tenemos un trinomio ahí. Entonces, tampoco puedo hacer eso. Se podría aplicar la fórmula resolvente. Bien, entonces, en este caso, cuando nos pase eso, lo que vamos a hacer es recurrir a esa estrategia de usar la fórmula resolvente, que creo que ya lo estuvieron viendo, ¿sí? Sí, sí, ya la vimos. Ah, bien, Sí, bien. sí, ayer la usamos creo que en un ejercicio. Bien, entonces vamos a escribir acá, usando la fórmula resolvente. A ver, ¿alguien se acuerda de la fórmula? ¿Ya se la saben o no? menos XB Menos B. b más menos raíz Menos b más menos raíz 4 B b al más B cuadrado cuadrado menos A 4 menos por A por A por por C. C. por a por por. a por c Sobre 2 por A. sobre 2 por a. Bien, bien, bien. 2 por A. Bien, entonces en este caso, 4 sería nuestra A. B, ¿cuál sería? ¿Qué valor tiene B? 1. 1. ¿Sí? Recuerden que si no está escrito ahí el factor, es 1. Y el término independiente es C. Bien, reemplazo en la fórmula. Voy a tener menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por A, que es 4, por C, que es menos 3. Raíz ahí. Y 2 por A sería 2 por 4. Bien, continúo acá. Menos 1 más menos. ¿Qué obtengo dentro de la raíz? 49. 49. 49, bien. Están atentos, están con la calculadora. Raíz de 49. Sobre 2 por 4, entonces 8. Igual. Menos 1 más menos y raíz de 49 es 7 sobre 8. Y de acá se desprenden entonces dos posibilidades. X sub 1 igual a menos 1 más 7 Menos 1 sobre más 8. 7 octavos sería. Ajá. No, se junta Tengo todo. ahí. Este es el primer caso. Después voy a tener otro caso, que va a ser menos 1 menos 8 sobre 8.
-7, profe. -7, profe, -7. Espérate. Sí, perdón. Ahí, -7. Bien. ¿Qué valor tiene x sub 1? -6/8. Ajá, 6 sobre 8. 3/8. Se ¿Cuánto? puede simplificar. Y si lo Ajá, simplifico, 3/4. 3/4. Bien. ¿Y en este caso? -1. ¿Todos de acuerdo? Sí. No, profe, es Sí. uno positivo, ¿no? Uno Ah, positivo. no es nada, no es A ver. -1, -7, obtengo -8. Simplifico el 8, -1. Bien. Sí, sí, está bien. Yo me había comido el signo nomás. Sí, sí, no hay drama. Bien. Entonces, usando la fórmula resolvente es que obtenemos las raíces del polinomio, que en este caso es este de acá. ¿Sí? Entonces, ustedes estuvieron trabajando también con la forma factorizada del polinomio. A ver si se acuerdan de esa fórmula. Perdón, profe, ¿cuánto había dado el X2? Fórmula factorizada. El x2 -1. A ver. Sí. -1. Bien. ¿Cuál es la fórmula factorizada de un polinomio de grado 2? A por A por A por. X menos X X sub 1 menos X Bien. por X por menos X sub 2. X menos X sub 2. Bien. Esta es la fórmula factorizada entonces de un polinomio de grado 2. Entonces vamos a usar esta información y la vamos a aplicar en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Vuelvo entonces a la ecuación que teníamos. La ecuación era 4x al cuadrado más x y, me olvidé, menos 3 igual a 0. Menos 3. Bien. Voy a escribir entonces este polinomio, que es de grado 2, en su forma factorizada. Entonces, es por eso que yo obtuve acá las raíces del polinomio. Bien, si lo quiero escribir de forma factorizada, yo ya sé que a es igual a 4. Entonces reemplazo 4 por x menos, ¿y qué valor tenía x sub 1? 3/4 3/4. Bien. Por x menos x sub 2. Y x sub sería 2, X más uno 1. menos uno. ajá, bien. Porque x sub 2 era -1. Entonces, menos por menos resulta más. Bien. Analicemos esto que tenemos acá, esta expresión que obtuvimos. ¿Tenemos dos factores que se están multiplicando? Sí, profe. A ver, ¿tenemos el producto de dos números? ¿Cuántos factores tenemos? 3. Bien, tenemos tres. Tenemos el 4, tenemos este paréntesis y este otro. Tenemos tres factores. Entonces, si nosotros queremos aplicar el teorema, necesariamente tenemos que tener dos, ¿sí? Porque dice el producto de dos factores es igual a 0. Entonces, ¿qué se les ocurre ahí? A ver, con esa ayuda, ¿qué aplico ahí? Distributiva. Distributiva. Propiedad Distributiva. distributiva. Bien. Entonces, en el primer paréntesis voy a escribir lo siguiente. 4x menos 3 por x más 1 igual a 0. Ahora sí, tengo dos factores, ¿sí? O el producto de dos números. Voy a Entonces, explicar eso de vuelta que no entendí. lo que hice acá en este paso fue aplicar propiedad distributiva, fíjate. El 4 lo distribuí acá. 4 por x y
4 por menos 3 cuartos, ¿sí? Se simplifica ahí el 4. Ah, está. Bien. Ahora sí, entonces puedo aplicar el teorema del factor cero por el teorema del factor cero. ¿Qué pasa ahí? Sí o sí, uno del P o Q debe ser cero. Bien. Y en este caso, ¿cuál es P y cuál es Q? P es el de la izquierda y Q el de la derecha. Bien, ¿O vamos a no? escribirlo. A ver, alguien que me dicte. ¿Qué escribo entonces? Por el teorema del factor cero, ¿qué pasa? ¿Qué escribo? P 4x por Q es menos igual a 3 cero. 4x Ah, menos 3. ¿Qué pasa? igual a cero Es igual a por, 0. O o x más uno igual a cero. x más 1 igual a 0. Bien, vamos a tener esas dos posibilidades. ¿Sí? Y ahora resuelvo cada una de las ecuaciones que me quedaron ahí. ¿Sí? En este caso, fíjense, tengo 4x igual a 3, es decir que x es igual a 3 cuartos. O, y en este caso, directamente x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que fíjense que las soluciones que obtuvimos son justamente las raíces de acá, la que obtuvimos con la fórmula resolvente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos todo este procedimiento? Porque como dije al principio, el objetivo es usar este teorema del factor cero para verificar que ustedes saben factorizar. Entonces, fíjense que nosotros acá usamos la fórmula factorizada del polinomio, ¿sí? Es decir, que factorizamos el polinomio. Y a partir de esta expresión es que obtuvimos las mismas raíces, ¿sí? Si bien ya obtenemos las raíces o las soluciones directamente de la fórmula resolvente, eh, fíjense que aplicando la factorización del polinomio también se pueden obtener las mismas raíces, las mismas soluciones, ¿sí? ¿Quedó en claro esa parte? Sí. Bien, entonces, vamos a ver cómo lo escribimos. Es entonces va a ser igual a x que pertenece y vamos a detallar un conjunto que incluya estos dos elementos, 3 cuartos, coma, menos 1, entre llaves, ¿sí? Fíjense que este conjunto que yo escribo acá es un conjunto de únicamente dos elementos, 3 cuartos, ¿sí? Y menos 1. Es decir que x puede ser uno de esos dos valores. O también puede ser ambos, ¿sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Em, bien, entonces fíjense que el objetivo con esto, si bien es llegar a la solución, ¿sí? Y resolver la ecuación, también es justamente eso, factorizar el polinomio, ¿sí? Fíjense que en el anterior usamos el tercer caso de factoreo. Y ahora usamos la fórmula factorizada para un polinomio de segundo grado, ¿sí? Porque eh, si bien ya obtenemos las soluciones antes, necesariamente lo que queremos acá es que factoricen el polinomio. Eh, bueno, esa aclaración nomás. Pim, ¿puedo decir algo? ¿Sí?
Recién cuando dijiste que el teorema dice que dos factores igual a cero y que si hay tres tiene que aplicar distributiva. No siempre pasa eso, porque de hecho ahora vamos a ver en ecuaciones de grado 3 que van a tener tres factores. Entonces van a tener tres factores y no van a poder aplicar ahí una distributiva. S- Nada, era una aclaración. Y si por ahí se quieren saltear esa parte de aplicar la distributiva, pueden hacerlo, llegan al mismo resultado. ¿Listo entonces? Entonces se cumple para todo, todos los factores. ¿Y por qué? Sí, si vos tenés tres factores, por ejemplo, P, Q y R, y se Sí, están sí, te entiendo, multiplicando y es igual a Mateo. cero, Pero en la eh, forma de enunciar, digo, sí, bueno, no se generaliza. bien. Vamos a trabajar otro ejemplo entonces, para ver y evidenciar eso que decía Mateo. Ejemplo 3. Vamos a suponer que tenemos la ecuación ahora x al cubo más 2x al cuadrado más 1 igual a x más 3. Bien, la primera estrategia creo que ya quedó clara. Es que todos los términos se encuentren agrupados en un miembro de la igualdad. Entonces voy a tener x al cubo más 2x al cuadrado más 1 menos x menos 3 igual a 0. Bien, agrupo términos semejantes. En este caso, ¿tengo términos semejantes? Sí. Sí. No, profe. A ver, vamos a analizar. X al cubo, me parece que no hay ninguno. X Sí, al los términos cuadrado, independientes. Claro, tampoco. el independiente. Y acá 1, Menos uno y más uno y menos tres. bien, bien. Entonces agrupo esos términos semejantes. Voy a tener, y de paso ya puedo ordenar el polinomio. X al cubo más 2x al cuadrado. ¿Y ahora qué escribo? Si yo estoy ordenando también. X. Menos X. Menos x, bien. Y ahora sí, 1 menos 3 menos 2 igual a 0. Bien, ahí tengo el polinomio en su forma reducida y ordenado de manera decreciente. Bien, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Puedo aplicar el primer caso de factoreo? No. No, porque no hay ningún factor común. ¿Puedo aplicar el segundo caso? ¿Agrupar términos? Tss, habría que probar. Sí, sí, puedo aplicar el segundo caso. Porque fíjense que puedo formar acá grupos. Porque ¿cuántos términos tiene el polinomio? Se me... 4. 4. Bien, tengo 4 términos. Entonces puedo agrupar. Em, a ver, ¿qué términos nos conviene agrupar acá? ¿Qué se le ocurre a ustedes? X al cubo Ajá, y X. Y Los después dos 2x del al mismo cuadrado y grupo. 2. O sea, el primer grupo sería x al cubo y por x menos x. Y después el segundo grupo 2x al cuadrado menos 2, creo. bien. Podemos probar a ver qué pasa. Si agrupo x al cubo, perdón, menos x más, y el segundo grupo sería 2x al cuadrado menos 2 igual a 0. Bien, si yo agrupo estos términos al extraer el factor común, en este grupo, ¿cuál sería el factor común en el primero? X. 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 Entonces voy a tener x al cuadrado menos 1 más. ¿Y en el segundo? 2. Extraigo como factor común 2.
¿sí? Entonces dentro de paréntesis resulta x al cuadrado menos 1 igual a 0. Bien, ¿qué pasa ahora? Que puedo volver a aplicar factor común, ¿sí? Ahora el factor común va a ser este grupo de acá, que me quedó ahí, ¿sí? Fíjense que este paréntesis se está multiplicando, ¿sí? Es un factor en ambos términos, ¿sí? Por eso es que puedo volver a aplicar factor común. Yo extraigo este factor común, x al cuadrado menos 1, lo que resulta es x más 2 igual a 0, ¿sí? Entonces fíjense que ahí sí aplicamos un caso de factoreo y vamos a tener que detallarlo. Por, em, ¿Por qué desapareció el 2? ¿cómo? ¿Por qué no pusiste el 2? ¿Por qué no puse el 2? ¿Cuál 2? O sea, ¿qué paso hiciste ahí? Acá lo que hice fue extraer como factor común x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y en el otro- Profe, ¿y Ah, por ¿lo eliminaste o no? ¿Cómo? Y quedó ahí. O sea, Porque no les no, expliqué no. así, por eso, Timoteo. Ah, bueno, el factor común por grupos es justamente aplicar factor común dos veces, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Por qué? O sea, ¿lo entienden desde acá? Fíjense, pero, profe, usted aplicó factor por grupo, después factor común, pero yo no no, no, entendí por qué. es el mismo caso. Ah, Es factor común por grupos. Fíjense lo que hicimos. Vamos a analizar. Esperen que quede un minuto. Vamos a cortar y nos volvemos a conectar y les aclaro eso. A ver, nos volvemos a conectar ahora. Bien, vamos a repasar los pasos que hicimos para llegar a esta expresión. Entonces, desde acá, de primer renglón, partimos de esta ecuación. ¿Sí? A nosotros nos dan esa ecuación y dicen que resolvamos. Bien, nuestra primera estrategia entonces es agrupar los términos en un miembro de la igualdad. La segunda, agrupar términos semejantes. Ahora, cuando tenemos el polinomio en su forma reducida, es decir, que ya no tengo términos semejantes, em, conviene también ordenar ese polinomio, ¿sí? Y una vez que tengo esta expresión de acá, analizo de qué grado es ese polinomio, ¿sí? Lo importante y principal, ver de qué grado es, porque según el grado es el número de soluciones que yo voy a obtener, ¿sí? En este caso, si es de grado 3, ¿cuántas soluciones voy a obtener? 3. 3. Bien. Ahora, una vez que yo tengo eso en claro, me fijo si puedo factorizar ese polinomio directamente desde ahí, desde esa expresión. Entonces, para factorizar un polinomio, lo que tengo que hacer yo es, aparte de recordar todos los casos, es ir en orden, ¿sí? Ver si puedo aplicar el primer caso, aplico el primer caso, ¿sí? Si no puedo aplicar el primer caso, sigo con el siguiente, con el segundo caso. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, vimos que se podía aplicar el segundo caso de factoreo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, voy a formar dos grupos, ¿sí? En este caso, porque tengo un cuatrinomio, entonces voy a poder formar dos grupos, ¿sí? Y esos grupos los formamos con el primer término, x al cubo, y el término menos x, ¿sí? Estos dos términos son nuestro primer grupo, que es el que tenemos acá, que puse ahí con verde, ¿sí? Después, los términos restantes
2x al cuadrado y menos 2 conforman el segundo grupo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora vemos qué pasa acá. Ahora lo que hice fue, en cada grupo, extraer factor común. ¿Sí? Fíjense, este paréntesis acá, lo voy a poner así con azul. Este es mi primer grupo. En este grupo de acá voy a extraer factor común. Entonces, como factor común, en este grupo, extraigo la x. ¿Sí? Ese es mi factor común, lo que se repite en cada término del primer grupo, ¿no es cierto? Entonces, si yo extraigo factor común de ese grupo, lo que obtengo es esta expresión de acá, x por x al cuadrado menos 1, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el siguiente paréntesis. En el segundo grupo, perdón. Este de acá, 2x al cuadrado menos 2. Extraigo factor común en estos términos, en 2x al cuadrado menos 2. Puedo observar que lo que se repite ahí es el 2, ¿sí? Como factor común. Entonces lo extraigo. Este sería entonces el factor común del segundo grupo. Ahora, fíjense que esto que yo subrayé acá en rojo, ¿qué está haciendo ahí en esos términos? Está multiplicando, ¿sí? Fíjense, este x está multiplicado por este paréntesis de acá, x al cuadrado menos 1. Y acá en el segundo término tengo un 2 que se está multiplicando por este paréntesis de acá, x al cuadrado menos 1. ¿Y qué pasa? Que justamente lo que está dentro de ese paréntesis, los términos que están contenidos ahí, son los mismos, ¿sí? Entonces fíjense, acá tengo dos factores. Tengo x por el paréntesis y tengo 2 también por el paréntesis. Entonces, esta expresión de acá, x al cuadrado menos 1, es algo que se repite en ambos términos. Entonces lo puedo extraer como un factor común, ¿sí? Puedo volver a aplicar factor común, pero ahora en estos términos de acá. El factor común, ese factor, eso que se está multiplicando, que se repite en cada término, es el paréntesis, x al cuadrado menos 1. Entonces yo extraigo ese factor común, que es este de acá, x al cuadrado menos 1. Si yo extraigo esa expresión como factor común, en el primer término me va a quedar únicamente la x y en el segundo el 2, que es este paréntesis que está acá. Eh, Ahí está. ¿Ahora sí quedó claro? Es eso lo que Pero, hicimos. profe, x al cuadrado menos uno no debería estar dividiendo tanto por x como por 2. Dividiendo. Claro, o nada que ver. eh, Cuando yo lo extraigo como factor común, se divide por el término al que se lo estoy extrayendo, digamos. A ver, saco una flecha Por por acá. eso, por eso, por eso. Fíjate. Tengo el término, por ejemplo, en el primero. Tengo x sobre x al cuadrado menos 1. Y si yo extraigo como factor, bueno, tendría que estar en los dos, ¿no? Más 2 por x al cuadrado menos 1. Bien. Extraigo como factor común x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo extraigo como factor común, tiene razón el compañero, se divide por cada término. Es decir, que voy a tener x por x al cuadrado menos 1
Y esto se divide por el factor común que yo saqué, x al cuadrado menos 1. Lo mismo va a pasar en el siguiente, más 2 por x al cuadrado menos 1. Y esto se divide por el factor común x al cuadrado menos 1. Claro, eso. Ahí está, profe, eso nomás eran. Ya puede continuar, no me quedaba claro esa parte. Bien. Entonces, fíjense qué pasa acá. Que yo puedo simplificar, simplifico, simplifico. Y lo que obtengo es x al cuadrado menos 1 por... Y si yo simplifico acá, ¿qué obtengo? X más 2, que es justamente lo que escribí acá. ¿Sí? Porque pude sacar como factor común ese paréntesis que aparece ahí. ¿Se entiende ahora esa parte? Ahora sí, ahí entendí por qué quedaba x a la 2 menos uno. ¿Eso es necesario hacerlo para justificar No, lo no, de dividir? no es necesario. Justamente lo que hay que aclarar, sí, es qué caso usamos. Entonces, voy a borrar esto de acá y lo que sí voy a escribir es que nosotros llegamos a esta expresión de acá porque usamos el segundo caso, que, ¿cómo lo nombraron ustedes? ¿Por factor común por grupos? ¿O cómo lo Sí, llamaron? ¿Sí? Sí, es factor común por grupo. Factor común por grupos. Entonces, esa expresión la podemos escribir así por aplicar ese caso de factoreo. ¿Sí? ¿A alguien no le quedó claro ahora? ¿Hay alguna duda? No, profe, se entiende todo. Bien. No se queden con dudas, es el momento de preguntar. Continuamos entonces. No sé si en el chat me escribieron a ver. Mi mente pide recreo. Terminamos este y hacemos un pequeño recreo entonces. A ver. Analicemos nuevamente esta expresión que tenemos acá. Se me desconectó la tableta. X al cuadrado menos 1 por x más 2. ¿Se les ocurre algún caso de factoreo que pueda aplicar yo con esta expresión que tengo acá? el teorema del factor cero. Antes, Profe, ahí directamente no se podría Diferencia de aplicar la cuadrado. fórmula del factor cero. se podría, sí. Em, sí. Poder se puede. Pero antes vamos a aplicar otro caso de factoreo. Para el primer término se podría hacer la diferencia de cuadrados, ¿o no? Bien, sí. Fíjense que tenemos una diferencia y tenemos cuadrados. X al cuadrado y 1 al cuadrado. Entonces podemos aplicar ese caso también. ¿Qué resulta de aplicar ese caso? Es sencillo ahí. X más uno por X menos uno. X más 1 por X menos 1. Bien. Y no nos olvidamos de lo demás. X más 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar re chiquito. eh, por diferencia de cuadrados. Entonces recuerden, es necesario que aclaren cuando aplican algún caso de factoreo. Y ahora sí, porque fíjense que esta expresión ya no la puedo factorizar de otra forma. Por el teorema del factor cero, eh,
¿Qué ocurre? Y es esto que decía Mateo, de que acá en este caso tenemos más términos, no tenemos solamente P y Q. Pero de igual forma, P y Q es una forma de llamarlo, ¿sí? Nosotros podemos decir que todo este bloque representa P, todo este otro representa Q. Y después, dentro de P, también podemos volver a aplicar el teorema del factor cero. O como decía el compañero, puedo aplicarlo acá arriba también, ¿sí? Y si yo lo aplico desde acá arriba, ¿sí? Cuando yo vaya a resolver esta ecuación de acá, x al cuadrado menos uno, nuevamente voy a aplicar el teorema del factor cero, ¿sí? Lo voy a hacer dos veces, por así decirlo. Entonces, em, lo que vamos a escribir es lo siguiente, que cada factor es igual a cero, ¿sí? Al menos uno de ellos debe ser igual a cero, ¿sí? Porque recuerden que el cero es un elemento, ¿cómo es que se dice? Absorbente. Entonces, si yo tengo cero en alguna multiplicación, me anula toda la expresión que yo tenga. Entonces, si uno de ellos es cero, necesariamente toda esa expresión, por más de que sea larguísima, tenga muchos términos, si yo tengo un cero presente, ese término, justamente la palabra absorbente, es que se los absorbe, ¿sí? Que se vuelve cero toda la expresión. Entonces, vamos a tener que, me quedo el color ahí, x más uno es igual a cero, ¿sí? El primer factor, o x menos uno es igual a cero, o x más 2 es igual a cero, ¿sí? Van a pasar esas posibilidades. Con que al menos uno de ellos sea cero, ya me basta para que se cumpla la igualdad, ¿sí? Que la igualdad me dice que todo esto tiene que ser igual a cero. Bien, resuelvo entonces estas ecuaciones, son sencillas. ¿Qué obtengo en la primera? ¿Cuál es el valor de x? Menos uno. Menos uno, O en la segunda, más uno, x igual a uno. Y en la última, menos dos, x igual a menos 2. Bien, entonces, ¿cuántas soluciones obtuve acá? 3. 3. ¿Y de qué grado era Tres. el polinomio? 3. 3. Entonces, el procedimiento está correcto, ¿sí? Puede que alguna solución sea múltiple, ¿sí? O que todas sean iguales. O también puedo tener eh, soluciones complejas, conjugadas, ¿sí? Pero recordemos que acá estamos trabajando únicamente con reales. Entonces, para detallar el conjunto solución ahora, lo que voy a escribir es lo siguiente. X que pertenece y entre llaves voy a detallar entonces los elementos que son solución de la ecuación. En este caso, entonces, ¿qué escribo? Menos uno, uno y Uno. menos 2. Uno menos 2. ¿Así? Y se pone la Y coma. la coma. Coma, coma, y tengo que Para hacer la llave. 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 A ver, Bien, ahí sí. Entonces estoy diciendo con eso que X pertenece a este conjunto. Es decir, que solamente puede tomar esos valores, que son los que dan solución o verifican la ecuación. Bien, entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿En alguna parte del procedimiento? ¿Algo que No, no se haya no, comprendido bien? por ¿No? ahora bien. Un recreo, profe, déjame copiar, por favor, porque Dale, no llegué sí. a copiar. A ver si puedo checar esto. Ahí se ve todo. Bien, Gracias. vamos a hacer un pequeño recreo entonces.